Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie y un monumento que no para de traernos sorpresas, impregnado de misterio desde hace miles de años. Hoy me estoy refiriendo a la Gran Pirámide de Giza, que ha sido noticia pocas semanas atrás porque se ha filmado por primera vez en la historia una de sus cámaras ocultas. Aunque las imágenes sean espectaculares, esta no es ni mucho menos la única cámara oculta que queda por descubrir dentro de la Gran Pirámide. Hace también pocos años el proyecto Scan Pyramid demostró que al menos queda otra cámara de más de 60 metros de largo encima de la zona que se conoce como la Gran Galería. ¿Qué ocultarán estas cámaras? ¿Qué tesoros puede haber dentro de ellas? Pues si quieres saberlo, no te pierdas este último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Las cámaras ocultas de la Gran Pirámide. Me imagino la cara de aquel hombre en 1951. Aquel hombre que barriendo y excavando justo en la zona de Saqqara encontró los sellos de una antigua pirámide. Repito, año 1951. El nombre de este personaje, el arqueólogo Zacarías Goneim, encontró una pirámide sellada, en concreto la del faraón Sekhemhet. Repito, Sekhemhet. Bien, aquello fue una noticia que dio la vuelta al mundo. La excavación duró 3 años. Se hizo con toda la delicadeza y con todo el cuidado. Poco a poco se fue excavando dentro de la pirámide, cada vez llegando más hasta sus entrañas, y allí, en un momento en el pasillo, aparecieron unas grandes losas de piedra, otro nuevo sello, de forma que la cámara del faraón debía de estar intacta. El arqueólogo Zacarías Goneim quitó estas piedras hasta que por fin llegó hasta lo que era la cámara sepulcral del faraón. Sekhemhet iba a pasar a la historia, iba a revivir dentro de la historia. El día que se fue a abrir el sarcófago, también sellado, un sarcófago de alabastro, se convocó a todos los medios de prensa del mundo. El mismísimo presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, estaba aquel día dentro de la pirámide para ver cómo aparecía el rostro del faraón. La losa de alabastro pesaba más de 1000 kilos. Se tardaron en torno a unas 3 horas en poder desplazarla. La cara de imbéciles que se les quedó a todos porque el sarcófago estaba vacío. Repito, día 26 de junio de 1954. Todos los arqueólogos, todos los historiadores defienden que las pirámides de Egipto son tumbas. Jamás, absolutamente jamás, se ha encontrado momia alguna dentro de ninguna pirámide egipcia. La única vez que se ha encontrado los sellos en una pirámide fue en la pirámide de Sekhemhet. Repito, descubierta en 1951. Se llegó hasta su corazón en 1954, el 26 de junio. Perdón, se quitaron varios sellos. Nunca se encontró momia alguno. Y muchas de ustedes dirán, ¿y entonces por qué dicen que las pirámides son tumbas? Y yo les digo lo mismo, no tengo ni idea.
porque jamás, jamás, jamás se ha encontrado momia alguna, ni féretro alguno, cadáver, dentro de una pirámide egipcia. Eso sí, curiosamente, estas miran las estrellas. En Egipto hay infinidad de pirámides, perfectamente conservadas hay muy poquitas. Obvio, la más espectacular de todas ellas es la Gran Pirámide de Giza. 137 metros de altura en la actualidad, 146 en su forma original, más de 2,5 millones de bloques de piedra, la última maravilla del mundo antiguo que queda en pie. Y siempre nos han dicho que es la tumba de Keops. ¿Hay algún texto egipcio que diga que la Gran Pirámide es la tumba de Keops? No, ninguno. Los únicos textos egipcios que se refieren a la Gran Pirámide la mencionan como el templo a la diosa Isis. No hay ningún texto egipcio donde se mencione que el faraón Zoser descansa dentro de la Gran Pirámide de Keops. Les estoy diciendo y hablando de hechos, y lo recalco esto con mayúscula. Hace muy poquito, en el año 2018, la Universidad de San Petersburgo demostró científicamente que la Gran Pirámide de Keops es un condensador de energía electromagnética. Universidad de San Petersburgo, año 2018. Este trabajo se publicó en algunas de las más prestigiosas revistas científicas del mundo. Los científicos rusos dijeron: crearlo dentro de los paneles solares, pequeñas células de silicio que tengan la misma proporción que la Gran Pirámide de Keops, va a ser clave para el futuro energético de la humanidad. Y una y otra cosa más que nos indican que la Gran Pirámide de Keops y que las pirámides egipcias no eran tumbas, que servían para un propósito que a día de hoy desconocemos. Y si muchas de estas pirámides tenían un propósito que desconocemos, me encantaría saber cuál era el propósito de la mayor de todas ellas, de la pirámide más grande que existe sobre el planeta en dimensiones. Bueno, es la de Cholula en México, pero se modificó una colina, no es como hacer la Gran Pirámide de Keops. Si pusiéramos las piedras de la Gran Pirámide en fila india, podríamos hacer un muro de 2 metros rodeando todo el país de Francia. Y tanto trabajo y tanto esfuerzo, ¿para qué? Si no era una tumba. Ese es el gran misterio de la Gran Pirámide de Giza. Ese es el misterio que me ha llevado allí en 13 ocasiones. La conozco perfectamente. Si Dios quiere, este año otra vez, en septiembre y octubre, estaré allá. Y uno delante se siente tremendamente pequeño, recibiendo una lección de humildad de antiguos y poderosos dioses. Y eso es lo que pienso, y eso es lo que siento cuando estoy delante de ella. No sé para qué sirve, pero su mensaje no es de este mundo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que todos podáis poner vuestras opiniones y comentarios. Y en este caso el numeral es Pirámide Caracol. Repito, el numeral de esta noche es
Pirámide Caracol. Ponernos ahí todas las preguntas que tengáis sobre la Gran Pirámide de Giza, que ha sido noticia hace muy pocas semanas porque se ha podido filmar y fotografiar una nueva cámara, que no tenemos ni idea de para qué servía, una nueva cámara secreta, y de eso va el programa de hoy, de cámaras secretas descubiertas en la Gran Pirámide y las que faltan por descubrir, sin que sepamos cuál es su funcionalidad. A los que os gusta el periodismo de misterio, recomiendo un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí tenéis actualidad del misterio en vídeos y tenéis podcast todas las semanas. Y los que os gusten los viajes de autor, ya hay mucha gente que me ha acompañado. Hace poco regresé de Israel, Palestina y Jordania con un grupo de gente. Bueno, pues el próximo viaje de autor es del 19 al 26 de junio en Rumanía. Repito, del 19 al 26 de junio en Rumanía. ¿Te apetece ver Transilvania, los Cárpatos? ¿Te apetece ver alguno de los portales dimensionales más impresionantes del mundo, como el bosque de Oyabaciu? Pues no te pierdas este viaje, repito, del 19 al 26 de junio de este año. Toda la información la tenéis en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en un post fijado que hay al comienzo, ¿vale? Ahí tenéis toda la información para ir a este viaje a Rumanía. Máximo irán 20 personas, ¿vale? O sea que es un viaje muy reducido para los que queráis apuntaros, os apetezca esa aventura. La Gran Pirámide de Keops, la última maravilla del mundo antiguo que queda en pie. Para mí, un sitio que me hace soñar cuando voy y estoy delante de ella, porque jamás entenderé su misterio y cada vez que voy más me enamoro de Egipto. Alejandro Bernal, ¿qué hay? ¿Cómo estás, amigo, compañero? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles y desde luego para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que escuchan este podcast que siempre se publica todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hablar de las pirámides es hablar de un monumento que nos hace replantear muchas cosas sobre nosotros mismos, que nos demuestra que todo lo pasado no es arcaico y que sin lugar a dudas una de las civilizaciones más enigmáticas y misteriosas de la historia, como lo fueron los egipcios, lograron tal nivel de desarrollo técnico y científico, Juanje, que pudieron lograr un portento que al día de hoy nos costaría replicar con nuestro conocimiento y nuestra tecnología actual. No podríamos replicarlo, no es que nos cueste. Ya lo intentaron unos japoneses en los años 70 a mucha menor escala y no fueron capaces de hacerlo, pero yo creo que, fíjate, por encima del misterio tecnológico del cómo se hizo la Gran Pirámide, yo creo que con una tecnología que lo hicieron los humanos, pero con una tecnología que no era de este mundo o era muy superior a la que tenemos en nuestro entendimiento, llámese la Atlántida, extraterrestre, lo que quieras, ¿vale? Mucho más que el misterio tecnológico es qué significa la pirámide, qué es la pirámide. Es que es inmensa, gigantesca, y no hay ningún texto que diga que ahí está enterrado el faraón Keops. Es que la única pirámide que se encontró sellada, que es, y vamos a ver, la única tumba de un faraón que se ha encontrado sellada, siempre se dice que fue la de Tutankamón. Falso, 2 se han encontrado selladas. La de Tutankamón y la del faraón que comenté antes, Sekhemhet. Pero estaba en una pirámide, mientras que Tutankamón no es una de las tumbas del Valle de los Reyes que son de en torno al 1500 a.C. Mientras que esto estamos hablando supuestamente, ¿vale? La de Sekhemhet es de la tercera dinastía, es un poquito anterior a Keops. Estamos hablando del 2800 a.C., una cosa así, más o menos. También estaba sellada, igual que la tumba de Tutankamón. Y además no tenía un sello, pero Tutankamón tenía un sello, sí. ¿Vale? Esta tenía 2, en la puerta y en el sarcófago, estaba sellado, sí. Pero no había momia. O sea... Sí. Y sobre todo, Juanje, uno no invierte tanto esfuerzo, sí, claro, en hacer algo tan portentoso. Hay que tener en cuenta que hace miles de años la pirámide estaba recubierta por piedra caliza y tenía un piramidón en la punta, un piramidón de oro. Esto realmente debía verse espectacular hace miles de años. Sí, era un faro, sí. Increíble. En medio de la nada. Bueno, la gran noticia de estos últimos días ha sido que ha aparecido, ¿no? Se ha podido filmar
una nueva cámara dentro de la Gran Pirámide de Keops, que además al fondo tiene una pared y no sabemos qué hay detrás de la misma. Todo un gran misterio, pero es que la historia de las cámaras ocultas de la Gran Pirámide es algo que viene desde hace muchos años atrás, que además tiene hasta su parte de conspiración, no os lo perdáis. Y bueno, con el que hemos estado hablando, que sabe un montón de esto, y que ha estado también muchísimas veces en Egipto investigándolo, es con el periodista Fran Contreras. Tenemos una entrevista y queremos que la escuchéis. Y la entrevista con Fran arranca así. La única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, para muchos no obra de hombres, sino de antiguos dioses, y es que su misterio ha sido capaz de trascender las fronteras del tiempo. Nada le teme más el tiempo que a las pirámides, porque son eternas. Ahí están en la meseta de Giza y cada vez más nos sorprenden. Incluso la que es la más famosa de ellas, la pirámide de Keops, es la que más nos sorprende, porque hace además muy poquitos días lo que sucedió es que se ha filmado, se ha grabado una cámara secreta en la que no entraba la visión de un ser humano desde hace 4500 años. Si es que la pirámide tiene 4500 años, que eso es otra cosa de la que vamos a hablar también hoy en este programa. El caso es que la Gran Pirámide de Keops alberga infinidad de secretos y lo que está haciendo la ciencia es corroborar esto, que está repleta de misterio y de una magia que a día de hoy seguimos sin comprender. Pero bueno, tenemos aquí hoy otro súper experto que nos va a hablar de esto, que acaba de regresar de Egipto además hace unos pocos días, y es mi hermano, mi amigo Fran Contreras, autor del libro La Guía Mágica del Camino de Santiago, que además creo que tienes un viaje al camino ya mismo, ¿no? Como en el mes de junio. Muy buenas, Juan Jesús, muy buenas a toda la extraña familia de Caracol. Sí, Alex, eso es. Alejandro, está por ahí, también le veo, recién llegado de Egipto, y sí, aclimatándome a Madrid. Ya sabes que nosotros, que somos viajeros, aventureros, seres humanos de espíritu libre, cuando llegamos a una gran ciudad después de nuestros viajes estamos en un proceso de como de shock, pues Sí. aclimatándome al cemento, a las prisas, al ruido, y ya preparando la mochila, como dices, porque de aquí a unos meses hago otro viaje organizado en grupo al Camino de Santiago, del 1 al 15 de junio, con CR Listen. Luego, si quieres, te doy toda la información, pero para todos los que se quieran venir, es un viaje de 15 días en el que recorremos 900 kilómetros todo el norte de España, durmiendo en albergues, en hoteles, en paradores, con la pensión incluida, acompañados de un autobús. Luego te doy más detalles. Es un viaje especial para toda la gente que quiera saltar el charco y descubrir la magia, la historia y la leyenda del Camino de Santiago. Pero ahora, bueno, reorganizando la mochila recién llegado de los viajes solidarios que hago a Egipto, y de adentrarme, como bien dices, para mí es el misterio. Uno, cuando está en la meseta de Giza y tiene frente a la Gran Pirámide, uno se vuelve, se rompe la lógica. Se te caen los esquemas del mundo, porque eso tan gigantesco, tan enorme, tan perfecto, tú y yo hemos tenido la suerte de verlo infinidad de veces, y yo creo que da igual las que lo hayamos visto, lo vemos una vez más y se te queda la misma cara de bobo que cuando la viste la primera vez, como diciendo, Dios santo, qué bestialidad. Uno se siente muy pequeñito, uno se siente muy pequeñito. También te diría que, como haces tú en tus viajes y hago yo en mis viajes, hay que saber cuándo ir a la meseta de Giza y cuándo entrar en la Gran Pirámide. La meseta de Giza se ha convertido ahora en, no sé cómo será allí en Colombia, pero si vas a una hora, a las 10, 11, 12 de la mañana, se convierte en el metro en hora punta. Es un atasco continuo de gente y pierde parte de su magia. Como bien sabes tú y haces en tus viajes, y hago yo en los míos, hay que ir a las 8 de la mañana justo cuando está amaneciendo, y ves ahí la imponente figura de esas tres pirámides, Kefren, Mykerinos y Keops. Pero cuando te pones delante de Keops, yo por lo menos me siento muy pequeñito, porque creo que estoy ante, no creo, uno está ante la obra más colosal y más perfecta que ha hecho el ser humano, por todo, por sus dimensiones, por sus medidas. Son 139 metros de altura, sus lados miden 230 metros cada uno, ocupa una extensión de 8 campos de fútbol como los del Civitas Metropolitano, los del Atlético de Madrid, alberga 2,5 millones de bloques de piedra,
de roca caliza con granito rojo traído de Asuán a 900 kilómetros al sur de Exacto. Egipto. Le faltan los bloques de revestimiento, 57.000 bloques de revestimiento que hacían que la pirámide fuera completamente lisa, un faro, y Era un que, faro. y que estaban, bueno, que fueron reutilizados en la Edad Media para la reconstrucción del Cairo. En el siglo XIII hubo una serie de terremotos y esos bloques de revestimiento completamente lisos se utilizaron para reconstruir el Cairo. Uno está ante el edificio más alto hasta el siglo XIV, y que tiene tantos bloques de piedra, Juanje, que podríamos hacer un muro de 2 metros de altura con todos sus bloques que rodearía toda Francia. Todo eso en la construcción. Si hablamos ya de la orientación y medidas, ya te rompe la mente, te rompe el cerebro. Nos volvemos locos, efectivamente. Yo creo que uno de los grandes mensajes de la Gran Pirámide es precisamente eso, demostrarnos que somos muy pequeñitos, que tenemos que ser un poco más humildes, ¿vale? Que en la antigüedad se hicieron cosas tan tremendamente grandes y tan tremendamente fabulosas, que nadie puede comprenderla, ¿vale? Y eso para mí eso para mí es crucial. Por cierto, antes de que se me pase, luego, bueno, al final del programa y en las redes sociales de Alejandro Bernal y mía estará mencionado tú, ¿vale? Tu Twitter y tal, para los que quieran información a ese viaje al Camino de Santiago. Oye, Fran, yo creo que lo que vamos a hacer ahora, yo creo que, vamos, para la gente que nunca haya estado en la meseta de Giza, ¿vale? Que hay muchos oyentes de Caracol Radio que nunca han estado en la meseta de Giza. Vamos a describir un poco cómo es esa meseta de Giza, cómo es esa gran pirámide y meternos dentro de la gran pirámide y caminar con ella, para que viajen con el mejor vehículo que existe, que es la imaginación. Entonces, lo vamos haciendo lo vamos haciendo a la limón, si quieres, ¿vale? Vamos describiendo a la limón, entre tú y yo que hemos estado allí muchísimas veces, cómo es esa llegada a la meseta de Giza. Bueno, si vas a nivel turístico, entras justo por una zona donde lo primero que recorres y que ves va a ser esa gran pirámide, ¿vale? Cuando llegas, yo creo que lo que ha dicho Fran es crucial. O sea, se te queda una cara de bobo absurda porque no hay nada igual, comparable en el mundo, gigante, enorme, como decía Fran, a día de hoy mide 137 metros de altura, tenía 146 en su forma original, es muy grande, más de 200 metros de lado. Cuando te pones al lado justo de ella y tocas una de sus piedras, eres como una hormiga, o sea, te sientes como una... Sí, muy, muy, muy pequeñito. Hay que decir, y eso es fundamental, lo que decía Fran, hace miles de años, que luego hablaremos de qué opinamos Fran y yo de la antigüedad de la Gran Pirámide, hace miles de años, al estar recubierta por piedra caliza completamente pulida y lisa, y arriba tener un piramidón de oro, pues sería como un gigantesco faro en medio del desierto que se vería a muchos kilómetros de distancia. O sea, sería todavía más imponente en la antigüedad que como es a día de hoy. Efectivamente, como ha dicho Fran, ahora el turismo está muy masificado en Egipto, pero siempre los que hacemos viajes de autor allá tenemos algún truquito para que no haya tanto lío. Bueno, demos alguno, Juan, que cuando vayan alguno de los oyentes a tus viajes, tú los llevas, pero si alguno quiere ir en solitario, máxima, bueno, que anoten en el cuaderno de campo el restaurante Cristo, está justo a la entrada de la Gran Pirámide. Sí, enfrente. Sí. Es uno de los secretos, que desvela uno de nuestros secretos. A comer calamares fritos, que están buenísimos viendo la pirámide, sí. Es el mejor sitio para comer pescado, calamares, langostinos, tomar hummus frente a las pirámides, más concretamente frente a la Gran Pirámide, de día o de noche, porque de noche en su terraza está iluminada y yo creo que es uno de los regalos que tenemos los viajeros que pateamos el Cairo y que vamos a Egipto y que pocos conocen, ¿eh? Los que no vayan contigo o no vayan conmigo, sobre todo que no vayan contigo, no descubrirán esos secretos. Las agencias comerciales no cuentan estas cosas ni los llevan a los viajeros a estos lugares, como el restaurante Cristo que está justo enfrente. Mira, habría que detallar para ubicar, ponernos en contexto, qué es la meseta de Giza. La meseta de Giza hoy forma parte de uno de los 13 barrios que tiene el Cairo. El Cairo, estamos hablando de la ciudad más grande del mundo, 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 de la ciudad más grande del mundo
es un propio país, es la ciudad más poblada de África, tiene 40 millones de habitantes. Yo la llamo el orden del caos. Si le pones el Gran Cairo, efectivamente, es una locura ya. Eso es una locura, es una locura, sí. Y Giza es en sí mismo un barrio dentro de la propia ciudad. Y la meseta está en ese barrio. Está a 15 kilómetros del centro del Cairo, ubicada sobre un promontorio. A un lado, a una orilla, tiene el desierto libio y a otro lado, que es lo que se ve desde la meseta cuando llegamos justo arriba, es el palmeral, el frondoso palmeral que cubre el río Nilo. Es decir, tenemos las tres pirámides en medio del desierto, junto a un palmeral, que en el antiguo Egipto, o en época faraónica, era una de las ciudades de muerte. En el antiguo Egipto estaban las ciudades de vida y las ciudades de muerte. Las ciudades de vida, Luxor, Memphis; las ciudades de muerte, las necrópolis. Pues, la meseta de Giza juntos con Saqqara y Dashur eran las necrópolis de la antigua capital Memphis, y donde se enterraron los faraones de las primeras dinastías. Esto es muy interesante, Juanje, tú lo sabes, porque Egipto, la historia del antiguo Egipto, tiene 33 dinastías. Y tenemos más cerca a Cleopatra, la figura de Cleopatra, nosotros, que a esas primeras dinastías que levantaron esos edificios, esa pirámide más concreta. Es que eso que has dicho es clave. Egipto es la única cultura del mundo, la única civilización que duró 3000 años. Y lo que tú has dicho, nosotros estamos más cerca de Cleopatra que Keops de Cleopatra o que Narmer, el primer faraón de Cleopatra, que está a 3000 años, ¿vale? Exacto. Es una locura, pero es cierto, efectivamente, eso es muy importante. Efectivamente, señores, absolutamente ninguna cultura del mundo duró 3000 años. La cultura egipcia le lleva a la cultura occidental pues prácticamente 1000 años de ventaja. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pirámide Caracol. La Gran Pirámide y la gran cantidad de misterios, incógnitas y enigmas que aglutina. Estábamos hablando con Fran Contreras de que para dimensionar la pirámide también tenemos que dimensionar cómo fue la civilización egipcia, ni más ni menos que 3000 años de historia. Y la entrevista continúa así. Oficialmente fue construida en la cuarta dinastía por el faraón Keops, faraón del Imperio Antiguo, y como te decía, era la ciudad de muerte, ¿no? El lugar donde se enterraron era la necrópolis de los primeros faraones. Bueno, cuando uno atraviesa la entrada, que tomo yo el relevo en este viaje con la imaginación. Pues cuando llega uno a la Gran Pirámide de Keops, hay una fila y unas escaleras por las que sube hechas sobre la pirámide con piedra, ¿vale? Y la puerta por la que entramos, la oquedad por la que entramos, no podíamos llamarlo ni puerta, la hizo un sultán que se llamaba Al-Mamun hace muchísimos siglos, que fue allí a saquear la Gran Pirámide. O sea, la puerta por la que entramos está hecha a golpe de martillo, a lo bruto, a lo bestia, llamarlo como queráis. Y lo que le pasa al Mamun, que va con todo un ejército desde Turquía para saquear los supuestos tesoros que había en la Gran Pirámide, es que se pone allí a pegarle martillazos, 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 martillazos. La gente que estaba con él, pues imagínate, esperando el sueldo, que iban sin sueldo, a ver si sacaban el tesoro. Y entonces ellos iban picando bloques, picando bloques, picando bloques, y de repente apareció uno que estaba de forma oblicua, en vez de estar de forma vertical. Fue quitando esos bloques y llegó hasta lo que a día de hoy se conoce como la Gran Galería y la Cámara de la Cámara de la Reina. Vamos a explicar esto bien para que la gente lo entienda. Además, vamos a detallar cosas que creo que además vamos a hablar de misterios y de las últimas noticias, pero vamos a detallar cosas que, como tú sabes, no te cuentan en los viajes organizados, ni cuentan los guías. Ojo, esto es importante, porque los guías, si entran a la Gran Pirámide, que por norma no entran, los guías egipcios no pueden explicar. Eso lo desconoce mucha gente. Ahora en el periódico ABC, dentro de unos días, saco un reportaje contando este tipo de detalles. Detalles que son importantes porque cuentas tú en tus viajes a Egipto, que contamos cuando vamos a Egipto en nuestros viajes. Cuando uno llega a la entrada, hoy, la entrada actual, la del siglo XXI, lo hace por la 15ª
quinta hilera de bloques, sube esas escaleras como dices tú, pero ahí ya se enfrenta a un misterio. Esto no es entrar por entrar a la Gran Pirámide. Nos decía Fernando Jiménez del Oso que antes que buscar extraterrestres, que a lo mejor los hay que hablar de los misterios que alberga en sí misma la pirámide. ¿Cuál es el primer misterio? Y todo el mundo lo desconoce o pasa desapercibido cuando entra. Nosotros lo contamos, tú lo cuentas, Juanji. ¿Cómo sabía Al-Mamun dónde tenía que picar, en qué lugar exacto, para llegar sin error al corazón donde están los canales ascendente y descendente? Al-Mamun abandona Bagdad, movido por las leyendas que aparecen incluso en las 1001 noches. Aparecen referenciados los tesoros que guarda la Gran Pirámide. Pero que sepamos a día de hoy, no había mapas, no había nada, no había nada. Es más, pues no había ni jeroglíficos en la parte exterior de la pirámide, es decir, era completamente lisa. Pero Al-Mamun abandona toda la corte, como bien dices, con todo su séquito de sabios, de exploradores, de astrónomos, y decide empezar a picar a la altura de la decimoquinta hilera sin tener información alguna. Y ojo, el primer misterio, ¿cómo lo sabes? Eso es imposible, correcto. Ese es el primer gran misterio. ¿Cómo Al-Mamun, ante esa enorme mole, porque es gigantesco, adivina decimotercera hilera, se pone a cavar en línea recta y llega justo a donde está el canal ascendente para la Cámara de la Reina, y en ese momento más a su izquierda queda la Cámara del Caos? Ahí hay un pasadizo, hay unas rejas que no la abren para los turistas. No sé si me imagino que Fran ha podido bajar alguna vez a la Cámara del Caos. Pero eso porque somos periodistas y hemos pedido permisos y demás, que cuestan una plata que ni te cuento los permisitos, ¿vale? Y entonces, claro, ¿cómo Al-Mamun sabía eso? Obvio, tenía información privilegiada de textos o de algo que desconocemos. Y esto le pega un misterio a esta historia del carajo, porque supuestamente... Ahí tenemos la primera incógnita de la Gran Pirámide. Claro, porque supuestamente no hay textos que nos hablan de la Gran Pirámide, sus cámaras, no hay absolutamente ningún texto en el antiguo egipcio. Y es más, la Gran Pirámide no tiene jeroglíficos dentro. Bueno, sí tiene unos dibujos que luego vamos a hablar de ellos. ¿Sí? Pero eso, luego hablamos de ellos. Pero, ¿cómo Al-Mamun fue capaz de hacer eso? Obvio, tenía información de textos egipcios o de otra cosa que desconocemos. Clarísimo. Primer misterio, estamos recorriendo esos 40 metros, túnel o cueva de Al-Mamun. Es curioso, cuando uno entra, ve las huellas de las herramientas que se utilizaron. Los martillazos a lo bruto, se ven las huellas perfectas, sí. Uno no deja de sentirse privilegiado porque estás tocando la historia, estás reviviendo, si tienes la información, estás reviviendo la aventura. Otro gran misterio sería saber si Al-Mamun encontró algo, porque luego te cuento cosas sobre qué había dentro y no dentro de la Gran Pirámide. Como bien dices, llegas al corazón. Vamos, que todos los oyentes se imaginen forma piramidal. Llegamos a la mitad de la pirámide y en un punto ponemos un canal que sube en diagonal hacia arriba y otro punto, un canal que va hacia abajo. A partir de ahí se distribuye, para no hacerlo muy complicado. El que va hacia abajo es el canal descendente, recorre más de 100 metros hasta 40 metros por debajo de la Gran Pirámide, que conduce a la Cámara del Caos inacabada. Esto es importante porque es toda una estructura que está fuera de la pirámide, está excavada en la propia roca de la meseta. Está excavada, está excavada debajo de la meseta y le pusieron la Cámara del Caos como le podían haber puesto la cámara de mi abuela, porque no tenemos ni idea, efectivamente, ni de para qué servía, ni si tenía algún fin ritual, ni absolutamente nada. Es una cámara que está excavada, como bien dice Frank, que son muy importantes, en la misma roca. O sea, la pirámide está en una meseta que es de piedra. Pues en la piedra de abajo se excavó eso. ¿Para qué? No tenemos ni idea. No se sabe. Inacabada porque parece que está inacabada. No, ese canal, cuando tú llegas justo al centro, ahora está tapado como una verja, como dices tú, está tapado desde el año 2015. Todos los que hemos ido a la Gran Pirámide y hemos tenido una propina, como hay cosas que no se pueden contar, hemos podido bajar los 100 metros. Para entrar en la Cámara del Caos hay casi que reptar y llegas a una sala que es de 9 metros, excavada en la roca, que tiene un pozo muy interesante porque tiene 11 metros de profundidad y en su fondo hay un bloque de granito rojo, ojo, un bloque de granito rojo igual a los que cierran el dintel,
la puerta original. Ahora comentamos qué es eso del dintel. Y ahora mismo todo eso está desde el 2015 tapado por los estudios que estaba haciendo el proyecto Scan Pyramids, que tenían maquinaria ahí, aparatos, y estaban haciendo todo tipo de mediciones. Pero, como bien decías, hemos podido bajar en diferentes ocasiones. Incluso, fíjate, bueno, uno nunca debe ser noticia, pero allí me pude quedar a oscuras durante 20 minutos en un viaje organizado hace más de 20 años. Íbamos con un grupo, yo me quedé con más compañeros y en un momento dado el grupo salió. La gente debió pensar que había salido todo el grupo, nos apagaron las luces y estuvimos 20 minutos ahí encerrados en la cámara de caos, que fue toda una experiencia. ¿Y qué sentiste, Fran? Yo siempre lo recuerdo al principio con ansiedad, los 10 primeros minutos, angustia, ansiedad, porque notas todo el peso y toda la fuerza sobre ti. Es que estás 40 metros por debajo de la Gran Pirámide. Es como una cueva subterránea, pero a los 10 minutos en el que uno controla sus emociones, sus miedos, empecé a disfrutar de la experiencia. El silencio, recuerdo que escuchaba mi corazón, el latido de mi corazón, mi respiración, una cierta paz, una tranquilidad. Fue una montaña rusa de emociones esos 20 minutos. Pero sí te puedo decir que si alguna vez he conectado con la Gran Pirámide, sea lo que sea la Gran Pirámide, con esa máquina de espiritualidad, esa puerta a las estrellas, esa máquina de inmortalidad, fue ahí, esos 20 minutos a oscuras en silencio, bajo la Gran Pirámide, sintiendo toda su fuerza y todo su peso. Volvemos al canal de Al-Mamun, ese punto de intersección, que todos los oyentes imaginen la pirámide, ese punto en el que hay un canal que baja y un canal que sube. Bueno, ahí, si miramos al techo, encontramos otro de los detalles, y esto es muy interesante, que son, bueno, vemos uno, pero hay 5 grandes bloques de granito rojo tapando un canal. Ese canal que tapan, que se puede ver antes de empezar a ascender a la gran galería, son los bloques tapón de la entrada original. Cuando estamos delante de la Gran Pirámide, nosotros entramos por la cueva túnel de Al-Mamun. Pero 7 metros por arriba vamos a ver un dintel. Dos grandes bloques de piedra superpuestos, son 4, a 2 aguas, que era la entrada original, que tampoco se veía, que estaba cerrada. Y ahí es donde se ha puesto, además ahí es donde ha ocurrido la noticia que ahora contaremos. Bueno, ese canal está cerrado por bloques titánicos, o sea, una media de 30 toneladas de peso, de granito rojo traído de Asuán. Esto lleva otra serie de implicaciones, que es el transporte por el río Nilo, 900 kilómetros en barca. de esas mores de granito. Y a partir de ahí ascendemos otros 30 metros por un estrecho pasaje, ahora acondicionado con unas maderas y con unos fluorescentes, hasta la gran galería. Llegamos a la gran galería y lo primero, conforme llegas a esa gran galería, enfrente de ti, primero de repente de ir por ese espacio que es bastante claustrofóbico, llegas, te puedes levantar y enfrente de ti hay un pasillo. Hay un pasillo con una puerta que está cerrada, donde la gente tampoco puede entrar, y ese pasillo nos lleva a la Cámara de la Reina. Y hoy que el programa va sobre cámaras ocultas en la Gran Pirámide, aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Dentro de esa Cámara de la Reina. Si uno entra a la Cámara de la Reina, yo también he tenido la suerte de poder entrar ahí, a día de hoy tampoco se puede. Bueno, pues tú entras a la Cámara de la Reina, es más bien pequeñita, y a mano derecha y a mano izquierda tienes como una especie de, ¿cómo lo diría yo? De dinteles ahí, o como de puertas, o como de oquedades que no dan absolutamente a nada, donde a lo mejor se podían hacer algún tipo de rituales y tal. Repito, le pusieron también la cámara de la reina, como le podían haber puesto la cámara de mi tía, de mi prima o de mi abuela. Ahí no tenemos ninguna constancia de que jamás hubiera ninguna reina ni absolutamente nada. Y el gran misterio de las cámaras ocultas empieza acá. Porque si tú entras a la Cámara de la Reina y te giras a la derecha, a tu mano derecha y a tu mano izquierda hay 2 agujeros. 2 agujeros que se nota perfectamente cómo entran dentro de la pirámide y luego giran. ¿Qué es lo que había ahí en esos agujeros? Pues lo supimos gracias a un proyecto que fue en el año 1992 y 1993,
que comandó un señor que se llamaba Rudolf Gantenbrink. Este señor, Rudolf Gantenbrink, lo que hizo fue meter por ahí un robot que se llamaba el Uauput, es el dios que abre los caminos en el antiguo Egipto. Metió por ahí un robot pequeñito y ante su sorpresa en el canal sur, porque hay dos canales, uno norte y uno sur, en el canal sur llegó hasta encontrar una piedra que tenía dos pomos de metal, ya como oxidado así y tal, y que pues era una puerta que en principio daba a la nada. Lo que hicieron fue meter un robot que hizo un agujerito, meter por ahí una cámara pequeñita y ahí lo que apareció es otros dos pomos detrás de ese bloque de piedra y una serie de dibujos jeroglíficos, llámalo como quieras, porque nunca se han podido traducir ni absolutamente nada. Esos dibujos que supuestamente hicieron los constructores de la pirámide o, desde mi punto de vista, no es así, en mi opinión personal es una hipótesis, esto tiene que tener un fin ritual. Desde mi punto de vista, y comparto la opinión de Robert Bauval, que ahora mismo se ha hecho otra vez famoso a nivel mundial por la serie que está en Netflix, Los Apocalipsis del pasado, para mí tenía un fin ritual. ¿Por qué? Porque es que además ese canal sur apunta exactamente a lo que es la constelación de Orión, que para los antiguos egipcios era el Duat, era la puerta que nos abre al más allá. Y el canal norte, que da a la ubicación estelar de Draconis, de la constelación del dragón. Lo que sucede ahí es que esa constelación estaba los egipcios, porque los egipcios relacionaban todos sus dioses con estrellas, que de eso me gustaría luego la opinión de Fran Contreras, con la diosa Tuart, la diosa hipopótamo, que era la que guardaba los embarazos. Fijaros qué importante. Un canal es a la diosa que guarda el nacimiento de una nueva vida y el otro canal da a unas estrellas que simbolizan la puerta al más allá, una nueva vida en el más allá a nivel ritual. Pero ahora, antes de seguir caminando por la pirámide, como he metido todos los misterios estos de las cámaras y he metido toda la historia de Gantenbrink, quiero la opinión de Fran Contreras y quiero la opinión de Alejandro Bernal. Te cuento más detalles. Dame un minuto, Alex. Todos los detalles que quieras. Cuando se llega a esa gran galería, a mí me gustaría que toda la familia de Caracol viajara con la imaginación. Hemos salido de un estrecho canal que tiene 1,20 m de ancho por 1 metro de alto. Todos los que hayan podido entrar en la Gran Pirámide recordarán que se han dejado los riñones, porque hay que subir casi reptando, apoyado en ahora rampas de madera. Eso no existía, ¿eh? Hay que recordarlo, con esas luces que te van haciendo un juego de luces y de sombras. Y cuando llegas a la gran galería, de repente es como si vieras la luz, porque te encuentras en un espacio que mide más de 50 metros, con 10 metros de alto, con un tejado a dos aguas en forma de hileras, más de 40 bloques, que son los que conducen a la Cámara del Rey, ¿no? Al corazón de la Gran Pirámide. Como bien dices, antes de emprender la subida por la Gran Galería, ves un pasadizo. Ese pasadizo te lleva a la Cámara de la Reina, como acabas de decir. Es un pasadizo que mide 35 metros de longitud y la Cámara de la Reina se llama así, como bien dices, porque había que ponerle un nombre, porque es una sala de 6 metros de ancho por 6 metros de alto y 6 metros de largo. No se encontró absolutamente nada en su interior. Hay como una especie de nicho de falsas hileras. Tampoco se encontró ninguna estatua. Hay un agujero provocado por unos exploradores del siglo XIX buscando tesoros que no van a ningún lado, y luego sobre todo tiene 2 orificios cuadrangulares de 20 centímetros en la cara norte y en la cara sur, que como bien dices fueron o son el primero de los misterios. Es una historia fascinante porque además la viví en primera persona, la vivimos porque estábamos juntos en Enigmas. Como bien dices, Rudolf Gantenbrink, ingeniero alemán, descubrió lo que es llamada la puerta de Gantenbrink en 1993. Habría que contextualizar todos estos hallazgos para comprender más misterios. A Rudolf Gantenbrink se le encarga que inspeccione esos canales mal llamados de ventilación que descubre en el siglo XIX Dixon. Se llama canal de ventilación porque no se sabe ni qué longitud tiene, ni a dónde van,
nada, no se sabe nada de ellos, y se le pide que haga un estudio por problemas de acondicionamiento de la Gran Pirámide. Es decir, es tal el número de personas que visitan la Gran Pirámide que en visitarlo nuestra respiración está deteriorándola. Entonces se busca si esos canales tienen algún tipo de llegada al final para ver una apertura de aire. Se crea un robot, el abre caminos, el UFO-Out, es el robot oruga, y Rudolf Gattenbrick introduce en uno de esos canales el robot, recorre 60 metros y a los 60 metros, ¡pum!, notición. Hay que cambiar los mapas de la Gran Pirámide. Encuentran una losa con esos dos pomos. Decimos que son dos pomos, porque todo el mundo subiremos ahora imágenes a Twitter. Esos dos pomos tienen como hierro oxidado. Hay como una especie de hilera de hierro oxidado. Es decir, lo que se descubre es una losa que tapa ese canal. Ahí empieza el mundo de las conspiraciones de la Gran Pirámide. Porque tras ese descubrimiento a Rudolf Gattenbrick se le quitó el pasaporte, se le prohibió la entrada a Egipto. Y nunca más ha vuelto a saberse nada de él. Ese es el gran descubrimiento que ocurre en el 93. Fíjate, nosotros estamos trabajando para Fernando Jiménez del Oso en la desaparecida revista Enigmas en aquel tiempo. Nace en 1995 y en 1998 viajo a Egipto. Tú también viajas a Egipto, ahora contaremos para qué esa inscripción. Y lo que quiero saber cuando voy allí es si están haciendo trabajos de estudio porque cierran la Gran Pirámide. En 1998... Y esa es la gran conspiración, efectivamente. Sigue, porque eso fue muy loco. Yo lo viví, fui muy loco, tío. Eso fue muy loco. Ahora te cuento la segunda. Se cierra la Gran Pirámide, nadie sabe por qué. Bueno, fue una aventura de periodistas del Ministerio colarme en la Gran Pirámide. Logré colarme en la Gran Pirámide, fotografiarla, saber si estaban haciendo trabajos de rehabilitación o de reestudio de esos canales. Algo estaban haciendo y lo publicamos en la revista Enigmas con Fernando. Todavía recuerdo ese artículo, fíjate. Rompimos el cerco, se titulaba Rompimos el cerco. Y además un artículo que iba acompañado con otro de los misterios de la Gran Pirámide que está en el Dintel, con un trabajo excepcional bajo mi punto de vista que hiciste tú. Esos jeroglíficos de los que nada se sabe y que para la historia y los historiadores y egiptólogos oficiales es un graffiti moderno y de moderno no tiene nada. No, nada. Luego lo comentamos. Sí. Ahora lo cuentas, Juan. Bueno, faltan unos minutitos y lo voy a comentar, aunque luego en la entrevista lo vuelve a mencionar Fran. Vamos a ver, ¿cómo explico esto? Básicamente, bueno, pues para repasar, lo que nos estaba contando Fran es, y hablando con Fran, es de cómo un ingeniero, Rudolf Gattenbrick, mete un robot, ¿vale? Y llega hasta por el canal de ventilación sur de la Cámara de la Reina, llega hasta una piedra con dos pomos metálicos, ¿vale? Eso por un lado. Luego no voy a desvelar lo que vamos a contar en la siguiente parte de la entrevista, lo que hay detrás de esa piedra, que se sabrá y bla, 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 y no paramos de misterio. Bueno, a lo que se refiere Fran es que la puerta original de la pirámide, en la pirámide tú llegas y no hay texto de nada, no hay ningún texto de nada, ni que diga ni que ops, ni que diga absolutamente nada, ¿vale? Pero resulta que en el dintel de la puerta original, o sea, la pirámide estaba total y absolutamente recubierta de piedra caliza. Al quitar la piedra caliza aparece la puerta por la que tuvo que entrar el supuesto sarcófago o lo que sea. Si es que alguna vez entró algo por ahí, no tenemos ni idea. Bueno, la puerta original, que es que además la puerta original tiene un dintel en forma de V invertida. Son dos piedras grandes a derecha e izquierda que hacen esa V invertida. Bueno, justo ahí hay una cosa que la gente lo llama el tetragrama de la Gran Pirámide, y es que son cuatro símbolos que están hechos a cincel y martillo, ¿vale? Están hechos de una forma tosca, pero son cuatro símbolos. Y siempre se especuló que aquello tuvo que haberlo hecho alguien después de que se le quitara el recubrimiento, que no estaba claro, que no se sabe, aunque estaba en ese lugar tan clave. Bueno, y yo hace muchos años, cuando me dio por investigar todo el tema este de las culturas saharianas y demás,
resulta que recopilando un alfabeto en el que están escritas las pinturas del Tassil y en Argelia, donde aparecen unos seres que no parecen de este mundo, en una época de las pinturas que les llaman las cabezas redondas, que tienen unos 12.000 años de antigüedad, se supone, puede ser incluso que más, y en ese tipo de pinturas que están al sur de Argelia, repito, pues aparece escritura. Bien, pues esa escritura se la conoce como sahariano antiguo. No podemos saber si es la escritura más antigua de la humanidad, más que la sumeria, por la simple y sencilla razón de que los pigmentos de esas pinturas rupestres no tienen componentes orgánicos, son inorgánicos, entonces no se puede hacer una prueba de carbono 14. Entonces me dirá, ¿y cómo dicen, Juan, que las pinturas tienen 12.000 años? Muy sencillo, porque llegan los arqueólogos, que esto me parece una huevonada, y encuentran unos restos de carbón delante de una pintura. Y dicen, pues el que hizo este fuego fue el que hizo la pintura. Tócatelo, tal, Marilole. O sea, ni idea. Es una forma de acercarse, pero bueno, que el que hizo el fuego a 15 metros tuvo que ser el que hizo la pintura, no lo tengo claro para absolutamente nada. El tema es que en esas pinturas pues aparece una escritura que llaman sahariano antiguo. ¿Vale? Pues con ese alfabeto, cuando yo cotejo el tetragrama de la Gran Pirámide, y digo, leche, si son 4 símbolos que son del sahariano antiguo. Ahora vete a saber qué significa esto o no, ¿vale? Y yo estuve trabajando bastante sobre eso con un diccionario de raíces bereberes que se llama el Milut Taifi. Esto lo aprendí gracias a una fundación, que es la Fundación Euroárabe, que está que tiene que ver con la Universidad de Granada. Yo soy del sur de España. Entonces, bueno, pues a mí aquello me daba 2 palabras, básicamente, que eran Daba Ikbuk, que significa cúpula, ¿vale? Una cúpula que recubre una tumba, cúpula que recubre la tumba de un hombre santo, sería, ¿no? Como la tumba de un dios o de un semidios. Claro que yo me dejó en shock, yo saqué un artículo sobre esto, eso fue portada en la revista Enigmas, eso fue, bueno, pues luego me entrevistó mucha gente me preguntó, y bueno, pues es que esos 4 símbolos son de ese alfabeto. Hay un tema muy curioso que luego comento, ¿vale?, en el siguiente bloque, porque es que eso además tiene que ver mucho con las culturas o con la cultura del sur de Egipto, con los nubios, ¿vale? Pero eso no tengo tiempo ahora, luego más tarde os lo explico. Nos hemos quedado, recordar, en la puerta de Gantenbrink, en que la cámara de la reina, la cámara que hay en medio de la pirámide, tiene 2 túneles muy pequeñitos que salen y que no son casuales, no sabemos para qué servían, y además uno de ellos con una puerta que no sabemos hacia dónde va. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pirámide Caracol. Os estábamos hablando de cómo ha ido surgiendo los descubrimientos de cámaras ocultas en la Gran Pirámide. Ojo, porque yo creo que nos han ocultado información, valga la redundancia, y además falta más por descubrir qué función realmente tenían. Todo un gran misterio. Os estaba describiendo ahí en el anterior trozo de la entrevista cómo Rudolf Gantenbrink mete un pequeño robot y aparece lo que es un bloque con 2 pomos de hierro, una puerta sellada. Y la entrevista continúa así. Eso se queda ahí. Y hay un vacío en el tiempo. Se descubre una losa, se especula, nuevas cámaras, nuevos pasadizos. Comienza en 1993. En septiembre del año 2002, National Geographic, que tiene la patente para hacer todos los reportajes bajo pago al ex ministro de Antigüedades, Zaijaguas, como son, y siempre que nuestros oyentes, la familia de Caracol, vea un reportaje en National Geographic, va a ver al mismo arqueólogo, porque estaba firmado por contrato. No va a haber otras opiniones como la de Graham Hancock, Robert Bauval o la de Juan C. Vallejo, menos aún la de Franco Contreras, pero siempre porque va por contrato. Si quieres que salga en un documental, tengo que salir yo con mi camisa vaquera y mi sombrero, que además vendo en mi línea de ropa en una tienda de Nueva York,
que esto lo sabe poca gente, y salgo yo contando todos los misterios. Que era el mismo que era inspector cuando nosotros nos colábamos, ¿sabes? Yo estuve con él y con Fernando en la puerta de la Gran Pirámide, ¿vale? Eso fue un año después, todavía estaba cerrada. No pudimos entrar, pero fue muy agradable con nosotros y tal. Con Estuvimos todos. charlando con él. Siempre Sí. es Él agradable. él es muy listo, con los periodistas es muy listo. El de tonto no tiene un pelo. Dicen que va a ser ministro ahora No, de ¿sabes turismo. qué? Ya no puede. Ahora te cuento que me he enterado en este último. Vale. Ahora me cuentas el chisme, dale. Bueno, llegamos a 2002. En ese tiempo hay una exclusiva cerrada con National Geographic Television y se hace algo que es fantástico para los periodistas, yo no sé si fantástico para la historia. Lo que se planifica es hacer un programa de televisión en directo para retransmitir a más de 120 países en todo el mundo que esconde la puerta de Gattenbrick. En aquel tiempo ya no estábamos en la revista Enigmas, Juanje, estábamos en el desaparecido programa Milenio 3 de la cadena SER. Y fui el único periodista español acreditado para cubrir el evento. Y allí que me fui. Y allí empezó la conspiración 2. Y esto da mucho juego. Bueno, National Geographic, en ese programa que todo el mundo recordará y que puede ver en YouTube, metió un pequeño robot, esta vez se llamaba el Pyramid Rover. Era un tanque oruga que llevaba un taladro y una microcámara. Se metió por ese canal, ascendió los 65 metros, llegó a la puerta de Gattenbrick, taladró esa losa, sacó el taladro, metió una cámara y ese instante en el que se mete la cámara es lo que todos pudimos ver. Lo pudimos ver todos en uno de los salones que tiene el Mena House, que es el hotel que hay justo a la entrada de la meseta de Giza, junto a las pirámides. Lo más curioso de todo esto que te estoy contando es que se descubrió una nueva sala, vacía. Hay algo ahí, no se descubrió nada más, pero tiene muchos corchetes, muchas aristas para analizar, porque un día antes de la emisión del programa yo me colé en la Gran Pirámide como un turista más y estuve en la Cámara de la Reina. Y como verás en las fotos que voy a subir ahora a Twitter, lo que pude descubrir es que el programa no fue en directo, el programa fue grabado. Y El agujero ya estaba hecho, sí, claro. La grabación ya estaba hecha, con lo cual esto te da un abanico muy grande de especulaciones, sobre todo para los amantes de la conspiración. Yo descubrí el molde, estuve con el Pyramid Rover, estuve con los ingenieros, me hice pasar por un turista, estuve preguntando como un curioso más, vi los moldes, vi que ya habían... Es decir, todo lo que vimos esa noche de magia en la Gran Pirámide ya había sido grabado. A mí siempre me ha quedado la duda de si nos contaron todo lo que encontraron y descubrieron. Te digo todo esto por dos razones. La primera, porque no olvidaré jamás que a las 4 de la mañana, en plena conexión con la cadena SER, cuando Zahi Hawass estaba dando explicaciones del descubrimiento después del programa de televisión, había dos periodistas judíos que fueron echados a patadas por dos orangutanes enormes. ¿Por qué? A ver, cuéntame porque eso. se le preguntó a Hawass por qué hizo coincidir el programa con la fiesta de Yom Kippur. Se montó un pitote, porque tenían que preguntar, mezclar la festividad judía de Yom Kippur, se montó un pitote. Y lo más, yo me quedé anonadado, porque vi ese otro Egipto y Cairo que nosotros conocemos, el de esa vida, el de las vidas de resiliencia que viven allí, que tienen allí los egipcios, gente que es maravillosa pero sometida a un gobierno dictatorial. Y luego, sobre todo, 24 horas después, porque lo que no se contó en los medios de comunicación y contamos nosotros, que estábamos en Milenio 3, en la cadena SER, es que después del programa de televisión metieron el Pyramid Rover en el otro canal. Y en el otro canal encontraron a la misma distancia, 65 metros, otra puerta, exactamente igual a la conocida. Es decir, no supimos que habían descubierto, si habían descubierto algo, no nos íbamos a enterar, o estaba bajo censura porque ya se había metido el robot, y tardaron meses en contar lo que nosotros contamos 24 horas después del programa. Es que en el canal de ventilación opuesto había otra puerta de Gattenbrick y que habían descubierto, con lo cual esto lleva a una conclusión. Había que cambiar todos los mapas de la Gran Pirámide, porque estás hablando que de esa cámara de la reina pequeñita, imaginaros la forma piramidal, una sala en su interior,
dos pequeños canales que atraviesan, que salen de la cámara, en diagonal hacia el exterior, pues están tapados. Es decir, el puzzle de la arquitectura de la Gran Pirámide estaba cambiando. De no tener más que 3 salas vacías, empezaba a haber pasadizos y cámaras que no se sabe muy bien a qué correspondían, qué función tenían. Eso fue en el 2002. Todo esto estuvo rodeado de polémica y todo esto conllevó a lo que hoy conocemos como el scam pirámides. Es decir, se taladró una puerta, una losa, Juanje se perforó y entonces desde ese momento, desde el 2002, todas las autoridades egipcias, a pesar de incluso de la Revolución Árabe, lo que han hecho es métodos no invasivos para el estudio de la pirámide de Keops. De ahí el mundo de los rayos cósmicos, muones y estudios que desde el 2002 empezaron a fraguarse, que se llevaron a cabo, que empezaron a trabajar en el 2015. Por cierto, me preguntabas por Zahi Hawass. Zahi Hawass, tras la revolución de la primavera, dejó de ser... Suéltame el chisme, que eso es importante. Dale. Zahi Hawass dejó de ser ministro de Antigüedades, cambió toda la cúpula política, pero no ha pedido el porvenir. Ya sabes que Egipto es muy particular y él es el jefe de comité del proyecto Scam Pirámide. De hecho, el pasado 2 de marzo, cuando se hacía una rueda de prensa en la meseta de Giza para contar a todo el mundo que se había descubierto un nuevo pasadizo, cámara secreta, ¿quién daba la noticia? ¿Quién es el jefe de comité de Scam Pirámides? ¿Quién dice si entras, no entras, si haces, no haces o deshaces? Zahi Hawass. Pero es curioso, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y Zahi Hawass, que durante años y años y años había sido negacionista a estos secretos y misterios que alberga la Gran Pirámide, que fue el primero en oponerse a todos los proyectos que han llevado a cabo franceses y japoneses con los muones y los rayos cósmicos, me vas a permitir que hable mal, una frase muy española, se la ha tenido que envainar, porque lo que él decía que no iba a llevar a ningún lado, que no iba a hacer nada, que no iba a descubrir nada, resulta que ha hecho posible que se descubra una nueva cámara. Efectivamente, y esto es que es súper heavy. Además recuerdo, ya hace un rato, recuperando información, una frase de él diciendo que, bueno, antes del proyecto Scam Pyramid, ¿vale? Cuando el tema de Canterbury y tal, porque eso luego lo quitaron de en medio y sacaron lo que fue el proyecto Dijedi, que fue el que él encabezó, ¿vale? Y él dijo que aquello no había aportado nada a la criptología y al día siguiente se queda con un proyecto para seguir viendo qué es lo que había por allí. O sea, una serie de cosas que dan pie a la conspiranoia, pues es que nos lo ha puesto muy fácil, macho. Es muy de faraones. Lo que hace Zahi Hawass, que es quedarse con los resultados positivos de otros, es muy de faraones. Que usurpaban, cambiaban jeroglíficos. Pero mira, hay dos historias. Bueno, ya hemos contado la noticia. Espérate un segundo, que Alejandro Bernal lleva un rato ahí callado, no ha opinado todavía nada. Opina de esto y luego seguimos. Juanje, sobre lo que decía Fran, yo creo que es importante entender el contexto cuando Gantenbrink pudo realizar este proyecto UPUOUT hace 30 años, lo que se conocía la pirámide hasta aquel entonces y lo que descubrió este ingeniero alemán, pues para mí realmente puso, o más bien obligó a reescribir lo que se conocía de la pirámide hasta ese entonces. Lo censuraron y, como decía Fran, pues esto suscitó una conspiración desde ese momento hasta nuestros días. Y sobre Scam Pyramids, este método no invasivo, como también describía muy bien Fran, a través del uso de muones, de rayos cósmicos, esto fue desarrollado por la Universidad de Nagoya en Japón y una serie de institutos a nivel mundial, la Universidad del Cairo, el Instituto Francés IP. Y lo más interesante es que, desde luego, la noticia que nos convoca en esta oportunidad, que fue anunciada el pasado 2 de marzo, este hallazgo de este nuevo pasadizo de aproximadamente unos 9 metros de largo por 2.10 metros de ancho, muy interesante, que ha desconcertado a los expertos, se aúna a uno que encontraron en el año 2017, un vacío, de acuerdo a estos científicos, de 30 metros de largo en el interior del monumento. Hicieron una termografía infrarroja, una simulación en 3D, y de acuerdo al diario The New York Times, este espacio vacío de 30 metros de largo podría tener el espacio
que tiene hoy en día la Estatua de la Libertad de pies a cabeza. Imagínense un monumento tan impresionante como la Estatua de la Libertad, un vacío de este tamaño, dentro de la gran pirámide de Egipto. Juanje, yo creo que algo realmente sorprendente y que nos plantea aún más misterios e interrogantes al respecto. Te has saltado un par de pasos de que vamos a ir contando eso, pero bueno, efectivamente. Básicamente, gracias a Canterbury y saber que hay más cámaras, arrancan luego diferentes proyectos. DJ, dale, Fran. Juanje, porque tú Dale. conoces a Alejandro. Juanje y yo conocemos más pasadizos que hay en la Gran Pirámide de los que no se habla. Yo por lo menos he podido acceder hasta la mitad de uno de ellos. Mira, cuando llegamos a la Gran Galería, para todos aquellos que viajen con Juanje y entren en la Gran Pirámide, vamos a ver, antes de ese corredor que lleva a la Cámara de la Reina o ascender por la Gran Galería, vamos a ver una verja en el suelo. Alejandro, esa verja en el suelo es el Pozo de los Ladrones. Y esto tampoco sale en los mapas. Y de esto tampoco se habla. Ese pozo comunica la Gran Galería con el canal descendente. Y a mitad de camino lo que hay son unas cuevas, otra vez unas cuevas, en lo que sería la base de la pirámide, con mampostería, que a día de hoy no se sabe qué utilidad tuvieron. Seguramente fuera un pozo realizado por saqueadores de tumbas, y que picando, lograrían. Pero a mitad de camino, entre la Gran Galería y el canal descendente, está ese Pozo de los Ladrones, como es llamado, y a la mitad, esas cuevas que, a diferencia de ser unas cuevas normales, están hechas con mampostería, es decir, están talladas y trabajadas. Y mirad, una historia alucinante, estamos contando mucha información. El Scan Pirámide empezó a trabajar en el 2015, por eso se cerraron diferentes partes de la Gran Pirámide. Sus aparatos los hemos podido ver en otras pirámides, como la de Kefren, pero mirad, esta investigación, que es francesa, en la que ha participado también la Universidad de Japón, no es nueva. Hay un español, bueno, un originario asturiano detrás de los rayos cósmicos. Ahora que todo el mundo está hablando de muones y de rayos cósmicos, los que están permitiendo descubrir esas cámaras secretas de las que hablaba Alejandro, hay varias ubicadas. Bueno, pues hay que poner en valor que fue un español, un asturiano, el primero que llevó a cabo estos estudios en radiografiar la Gran Pirámide en los años 60. Se llamaba Luis Álvarez, era descendiente de asturianos, estadounidense de segunda generación, premio Nobel de Física en 1968 por sus experimentos con una cámara de burbujas de hidrógeno líquido, y este premio Nobel, que además se le otorgó estando en Egipto, viajó a Egipto desde 1975 para intentar validar la teoría de un aparato que llamaba la cámara de chispas. Él sabía que nuestro planeta estaba bombardeado por 10.000 partículas por minuto y que en función de la densidad de la piedra y del metal podía radiografiar. Y probó estos aparatos en Kefren y en la Gran Pirámide. Lo que pasa es que se quedaron obsoletos por una diferencia. Los muones y los rayos cósmicos que están utilizando los franceses llevan un gel en esas máquinas que atrapan esos muones, y Luis Álvarez, el asturiano estadounidense, no tenía gel. Pero la cantidad de corchetes que abre la Gran Pirámide, ¿no? Hay un español detrás de los primeros estudios, las radiografías de rayos cósmicos en la Gran Pirámide. Y luego otro detalle muy, muy importante, las reliquias de la Gran Pirámide. Esta historia es poco conocida y es muy interesante. Estamos hablando de esos canales de ventilación, y luego hablamos de la orientación. Es decir, esos canales, tanto en la Cámara del Rey como en la Cámara de la Reina, recorren en diagonal la Gran Pirámide con una orientación astronómica, es decir, a Sirio, a la Osa Mayor y a la Osa Menor, con lo cual habría que reflexionar sobre la capacidad constructiva arquitectónica, los conocimientos astronómicos, matemáticos, de geometría que tenía la cultura, no sé si la faraónica, que levantó la Gran Pirámide. Hay 114 pirámides catalogadas en Egipto. Keops es diferente a todos y a todas, es distinto.
Las reliquias de la Gran Pirámide es un tema fascinante que también ha hecho reescribir la historia y que pasa desapercibida en estos días. Bueno, que debería hacer reescribir la historia porque no la reescriben. Pero La ha vamos a... reescrito, pero no No la reescriben. la ha reescrito, ha retrotraído la historia de la Gran Pirámide, pero no aparece en... Pero expliquemos qué son las reliquias de la Gran Pirámide, Frank. Que hay que hablar de un señor, de un arqueólogo escocés que se llama Dixon. Exacto. Dixon, ingeniero que trabaja con el astrónomo real de Escocia, hace el primer estudio científico de la Gran Pirámide junto con Jane Grant, con autorización de las instituciones egipcias. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Siglo XIX. Ellos hacen las primeras mediciones, entre ellas las astronómicas, y realizan 2 descubrimientos que son claves. Uno, estos canales de los que hablamos, los mal llamados canales de ventilación, tanto en la Cámara de la Reina como en la Cámara del Rey. En ambas cámaras tienen los mismos. La Cámara del Rey está por encima de la Cámara de la Reina, en ese mapa virtual de la imaginación que estamos haciendo en la Gran Pirámide. Y en la Cámara de la Reina encuentran lo que se llaman las reliquias de Dixon. Yo les llamo las reliquias de la Gran Pirámide, porque es todo como muy Harry Potter, ¿eh? Permíteme esta licencia. ¿Y qué son esas reliquias? Una bola de granito, un garfio o arpón pequeñito de metal y una vara de madera de cedro. Son los 3 únicos, y esto es muy importante, son los 3 únicos objetos hallados en la Gran Pirámide. Dentro. Y curiosamente, los únicos 3 objetos relacionados con la Gran Pirámide que están fuera de Egipto, están en Inglaterra. Eso ya alberga muchas preguntas. ¿Por qué estaban ahí? ¿Se los dejaron los obreros? ¿Fueron dejados a posta? Aparecen ahí en ese canal de ventilación. Esos 3 objetos, esto es casi de novela, Juanje, Alejandro, son llevados a Gran Bretaña, son expuestos y desaparecen. Y desaparecen durante un siglo. Sí, muy loco. O sea, desaparecen. Los 3 únicos objetos que se encuentran en la Gran Pirámide desaparecen. Y los descubre Robert Bauval, el autor de El misterio de Orión, en 1993, siguiendo la pista a uno de los descendientes de Dixon, y él logra descubrir que la bisnieta del explorador los cede al British Museum y que están expuestos en el British Museum. Bueno, no están expuestos, los tienen en un sótano. Eso es, pero está la bola de granito y el garfio ese. Pero falta la vara de madera, que era súper importante porque con pruebas de carbono 14 nos podía decir una datación de la pirámide. Exacto. Bueno, pues y esa vara de madera de cedro, es que es de película, es de novela, es de thriller, de novela o de serie, para ver una serie. Hace 3 años, Averell Levine, que es una arqueóloga de la Universidad de Aberdeen en Escocia, está haciendo un inventario, descubre una caja de tabaco, de tabaco de Dixon, la abre y ¿qué encuentra ahí, Juanje, Alejandro? Los trozos de madera, de cedro. Es decir, se encuentra el único objeto que puede ser analizado por carbono 14 hallado en la Gran Pirámide. Y se hacen los análisis. Bueno, para la arqueología oficial, la Gran Pirámide está edificada en 2600 a.C. Se hacen los análisis de carbono 14 y esa madera da un resultante de 3300 a.C. Esa es buena. Esa es buena porque no existía ni el primer faraón, que era Narmer, en torno al 3150 a.C. Buena no, es brutal. Esa es buena. Buena no, es una cosa magistral. Es como, no sé, para mí es como definitivo. O sea, ¿quién va a llevar una vara de madera de cedro 800 años después a meterse dentro de la Gran Pirámide para pasearse? Es absurdo. O sea, es absurdo. Y de esto no se habla. Como molesta la ciencia oficial. Es que, Juanje, eso es lo particular. Cuando tú estabas desarrollando ahí el dossier con Fran, no son datos que tú encuentres habitualmente, es para la gente que está súper adentrada, pero el hecho de que un material de madera, en este caso una vara de madera de casi 1000 años de antelación, se encuentre ahí en uno de los monumentos más importantes de la historia, Juanje, y que a esto no se le dé tanta relevancia científica y mediática, wow, me parece terrible. Porque es molesto. Es molesto porque toda la historia se basa en pensar que la pirámide de Keops era del faraón Keops, o la gran pirámide de Giza del faraón Keops, pero no hay ningún texto que diga que es de Keops. Y de repente aparece
esta vara de madera. Claro, cuando aparece hace unos años fue la locura, como diciendo, oye, vamos a corroborar por fin, además, por ejemplo, que la pirámide se hizo en torno al 2500, 2600 antes de Cristo. Hacen la prueba de carbono 14, 3300. Todos callados, mirando para otro lado. ¿Quién explica esto? Nadie. Sí, claro. Verdades incómodas. ¿Para qué servía la bola de granito y el gancho metálico? Para algo relacionado con la construcción. ¿Pero para qué? Tampoco se sabe. ¿Hay algún mecanismo similar que se haya encontrado en el antiguo Egipto con una bola y un garfio? No, tampoco. No hay análogos. Nada. Entonces es como, pues déjalo ahí, no lo comentes mucho y ya está. Porque... Es que hay que tener en cuenta, Juanje, que cuando se construyó la Gran Pirámide nunca más la pudieron replicar ni siquiera los mismos egipcios, con esa forma y estructura tan portentosa. Sí, claro, o sea, bueno, y lo que comentaba al principio del programa, que creo que es determinante, la única pirámide que se ha encontrado sellada y con el sarcófago sellado y no había momia. Increíble. Y no había momia. Y todavía hay arqueólogos que dicen, no, pues es que la tumba de Sekhemhet tiene que estar por otro lado. ¿Por dónde? Si los sellos eran del faraón. Claro. Pero que el faraón no está. Es que tiene tela, ¿eh? Claro. O sea, es que es muy fuerte, macho. Muy, muy fuerte. En fin, vuestra pregunta, Egipto es que es muy loco, tío. Por eso me gusta tanto. Por cierto, en el mes de septiembre-octubre de este año haré un viaje de autor a Egipto. A primeros de mayo estará en mis redes sociales para los que queráis apuntar. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pirámide Caracol. Qué monumento tan maravilloso, qué monumento tan repleto de misterio, y para mí, repito, el mayor de todos sería saber cuál es su verdadero significado, qué funcionalidad tenía. El caso es que en ninguna pirámide egipcia, repito, como comentaba al final del anterior bloque, apareció jamás cadáver alguno, momia alguna. En fin, y en los últimos tiempos, muchos más descubrimientos sobre cámaras ocultas dentro de ella. En este último bloque de la entrevista lo vais a escuchar y la entrevista continúa así. Y de esto nada se sabe. Tú fíjate lo que da de sí los pasadizos secretos y las cámaras secretas y que, bueno, pues que afortunadamente cuentas tú en Caracol Radio, contamos nosotros en nuestras redes sociales y en nuestros trabajos. Y tú en Dex también, en el podcast de Santi Camacho. En Dex, en Días Extraños también. Bueno, tú fíjate, las tres reliquias, una cámara secreta. Hablaba Alejandro de los trabajos que se han llevado a cabo desde el 2015. A pesar de que Zahi-Hawass era escéptico en estos rayos cósmicos, muones y películas moleculares, se ha descubierto una cámara paralela, como bien ha contado Alejandro, de más de 30 metros de longitud. Eso es increíble. Se encontró, pero eso ya se sabía, otro corredor al lado del corredor de la Cámara de la Reina, en paralelo, y lo que es la noticia. Detrás del dintel de la entrada original, esos 4 bloques de piedra a 2 aguas, había otro hueco. Y ahí es donde han trabajado desde el 2017 y fue lo que es noticia a día de hoy, ¿no? Vieron con toda seguridad que ahí había un pasadizo, pidieron que se hiciera una cámara específica de 6 milímetros, es que no es nada, a investigadores de Japón. Creo que Alejandro lo ha contado también en sus podcasts, que estaba atento desde Egipto a todo lo que contaba, para estar, Alejandro es un buen tipo para estar al día de todo lo que pasa, y cuando estás fuera de España o no tienes mucha comunicación, siempre escucho a Alejandro, y para no perforar, para no herir, entre comillas, la Gran Pirámide, para no tener un método invasivo como ya pasó con National Geographic, pues metieron esa pequeña cámara entre los huecos del dintel y ¡pum! La noticia que fue presentada a bombo y platillo el pasado 2 de marzo, ¿no? Esa sala corredor cámara de 9 metros de largo, 2 metros de ancho, con un tejado a 2 aguas,
que para Zai-Hawass, de nuevo, como ya pasó en el 2002, pues puede conducir a la cámara sepulcral de Keops, ¿no? Ojalá, no lo sabemos. Yo ahí tengo mis dudas. Ahora te contaré mi teoría, pero no sé si, ojalá que sí, pero no creo que conduzca a la cámara secreta de Keops, porque a día de hoy lo único que se sabe de Keops y lo único que se conoce de Keops es una pequeña estatua que se guarda en el Museo Antiguo del Cairo, Que tú y yo la hemos visto 1000 veces, y muy bonita, muy que pequeñita fue y hallada poco en más. 2002, además, a 900 kilómetros de la Gran Pirámide, y no se sabe nada, ni dónde está su momia, no se sabe cuál es su cámara, no sé si hay un tesoro. Yo creo que tiene otra serie de implicaciones y si hay algo muy interesantes, ¿eh? El misterio de la Sí, Gran claro. Y esa cámara está ahí. Quedarían, según el proyecto Scan Pyramid, 2 cámaras más. Pirámide. Esa enorme encima de el canal de la cámara de la reina y una en la cara norte. Y efectivamente, esta cámara nueva tiene una pared detrás de la que podría haber algo más, ¿vale? Y estamos otra vez en la misma vaina del año 1993. A ver quién mete un taladro, a ver quién hace algo o lo que sea. No Nadie, sabemos qué va a pasar. nadie, Alejandro no. Bernal, yo creo que tampoco lo vamos a ver. Alejandro Bernal. Juanje, sobre lo que decía Fran hace unos instantes, sí, Said Hawass comenta que pues claramente esto está ocultando algo y que este algo que se está ocultando podría ser la mítica cámara de Keops, pero obviamente no se sabe hasta que no se haga una investigación. Sobre esto, Mustafa Guasiri, que es el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, pues este hombre se mojó, como dirían ustedes en España, y salió a comentar que pues para él claramente esto es una estructura que ayudaría a redistribuir el peso de la construcción. Sin embargo, y les comento porque esto me lo dijeron varios ingenieros que estuvieron viendo un dossier que hice hace unos días, me dijeron, o sea, desde el punto de la vista de la ciencia, esto no es factible. O sea, una estructura de esta no ayudaría a redistribuir el peso, así que no tendría sentido esta hipótesis que dice Mustafa Guasari. Ahora bien, sobre este nuevo hallazgo, lo más interesante, Fran, Juanje y oyentes, es que hay un video que a propósito les voy a retuitear en este momento a través de mi cuenta de Twitter. Esto fue publicado en la revista Nature y es muy interesante porque esta cámara de 6 milímetros súper pequeña me tiene un endoscopio diseñado por la Universidad de Nagoya en Japón y bueno, todos estos científicos pudieron registrar en video esto, lo cual desde luego le da mucho peso y hace bastante sorprendente este hallazgo. Sí, Pero Fran. fíjate, Juanje, yo no sé si el hallazgo llevará a descubrir la verdadera cámara de Keops, ¿no? Pero sí lleva implícito una serie de preguntas que son muy interesantes y que a día de hoy son el mayor de los misterios. Ya no quién, sino cómo se construyó la Gran Pirámide. Porque con rampas no. Esa fase ya la hemos pasado, afortunadamente. Eso tiene ya más años que la tía Perala. Es absurdo lo de las rampas. Hacer las rampas para hacer la Gran Pirámide tiene más Pero trabajo que la pirámide en sí. Es ridículo. Sí. todavía hay pensadores críticos, oficiales y ortodoxos que afirman que la Gran Pirámide fue construida con rampas. Esa teoría queda obsoleta. No se sabe cómo se construyó. Otras pirámides sí, Keops no. Y esos pasajes, esos pasadizos, no sé si para aguantar el peso, pero sí podrían darte pistas de cómo fue edificada, porque hay diferentes teorías muy interesantes y además tendrían relación con nuestras teorías más heterodoxas. Es decir, que la Gran Pirámide fue reconstruida por Keops sobre algo que ya había ahí. Ojo que ese puzzle puede ser muy interesante. Yo no sé si soportará el peso, Alejandro. Me gustaría saber más la opinión de los ingenieros. Sí te puedo decir, por ejemplo, que esa cámara que hemos visto en el Dintel es exactamente igual a la última cámara de las 5 de descarga que se llaman. Nos ubicamos. Hemos pasado la Gran Galería, llegamos a la Cámara del Rey. La Cámara del Rey en sí misma es un misterio, para que se imaginen todos los oyentes, mide 10 metros de largo por 10 metros de alto y 10 metros de ancho. Está rodeado todo de bloques titánicos, de granito rojo, de muchos miles de kilos, muchísimos miles de kilos. De 30 toneladas, que es por el que sales agachado, ese que está en curva, Juanje, 30 toneladas a 70 los del techo, que hay 10. Qué bestialidad. Bueno, pues sobre esa cámara, con sus canales de ventilación también orientados astronómicamente, exactamente igual que los de la Cámara de Reina, sobre esa cámara están lo que se llaman las cámaras de descarga, que se cree que arquitectónicamente desvían o
desvían el peso, el eje, el peso de la Gran Pirámide. Son 5 cámaras que tienen 1,5 metros de altura cada una, no te puedes poner de pie. Bueno, pues la última de esas cámaras es exactamente igual a la que se ha descubierto, o por lo menos tiene las mismas formas. De ahí que se sospeche que esa estructura arquitectónica tenga la misma utilidad. Sea como fuera, pues fuese, el hecho de ese pasadizo más las cámaras de descarga lo que te está mostrando es que la Gran Pirámide tiene numerosos secretos en forma de pasadizos que forman su estructura. Y eso lo que puede dar pistas es a cómo fue construida o cómo fue reconstruida la Gran Pirámide sobre algo que ya había. Esto es muy interesante porque hay que recordar que el horizonte de Keops, que es como llamado la Gran Pirámide por un jeroglífico, al lado de una inscripción súper misteriosa sobre la que ha estudiado y trabajado y difundido y divulgado Juanje, la Gran Pirámide era llamada el Templo de Isis. Y hay una estela en el Museo del Cairo que han quitado desde hace 2 años. La estela del hambre. Que es la estela del hambre, donde aparece Keops, y esto es muy, muy incómodo, y además es que lo han quitado, es que he vuelto a recorrerme todo el museo hace una semana y la han quitado los tíos, con perdón, o quien sea. En esa estela aparece Keops mostrando a nobles las 3 pirámides. Es decir, ya existía eso en tiempos de Keops. Perdona, Fran, y clarísimo que esa vara de madera de cedro nos dé 3.300 años de antigüedad. O sea, alguien se fue a caminar por la Gran Pirámide con una vara que tenía 800 años. Es que es ridículo, tío. Bueno, es absurdo. Es ridículo, ¿vale? Los dos O sea, pensamos lo mismo. Yo siempre, Sí, claro. cuando viajo allí, me preguntan cuando hacemos reportajes y me dicen, ¿crees que fue Keops? Bueno, la historia oficial te dice que fue Keops, 4ª dinastía. Yo creo que Keops reconstruyó algo que ya existía. Es citado en esa estela del hambre como el templo de Isis. Algo había ahí. Además, con una estrecha relación con el templo de la Esfinge. Ese templo que es diferente a todo lo que vemos en Egipto. Súper extraño. Hay que contar detalles importantes. Cuando ahora viajamos a Egipto, todos los templos que recorremos son de época tolemaica. Están edificados en la época griega. De los Ptolomeos, cuando Alejandro Magno conquista Egipto. Están edificados sobre los antiguos santuarios, ¿no? Reconstruidos. Pero hay 2 templos que son un misterio. Uno es el templo de la Esfinge, son esas moles graníticas de granito rojo al lado de la Esfinge, que parece que estás recorriendo cualquier yacimiento arqueológico de Sudamérica directamente, o que estás en la isla de Pascua, en un Vinapú o en un Aju. Sí, señor, pues cómo encajan las piedras, que son gigantes, con 1000 ángulos, súper extrañas, efectivamente. Parece que estás en Perú. Entonces tienes ese, pero luego tienes otro exactamente igual. Y este es muy interesante porque te habla de esos dioses que vinieron del cielo. Es el de Abidos y es el Osirión, relacionado con el faraón Seti, pero que retrotrae su antigüedad al primer faraón de la cronología oficial de la historia, la tumba de Osiris, ¿no? El primero de Occidente. Y ahí, en vez de ser de granito rojo, son de granito negro. Hay un grabado muy particular, es un árbol de la vida, que está repleto de teorías conspiranoicas y algunas delirantes, otras muy interesantes, pero retrotraen esos 2 templos y los orígenes de la Gran Pirámide. Cuidado con la cámara inacabada, que puede ir por ahí. Eso no sabemos. Hay un pasadizo que supuestamente no lleva a ningún lugar, pero no lo sabemos. Yo creo que todo eso forma un puzzle muy interesante, y a mí cada vez que me preguntan, ¿lo hizo Keops? Bueno, según Heródoto se construyó en 20 años a cada bloque de piedra con una media de peso de 3,5 toneladas, un minuto. No me salen las cuentas, ni con esclavos ni sin esclavos, ni con telepatía, ni con la capacidad de levitar, ni nada. Yo creo que Keops hizo algo diferente ahí, igual que lo hizo Imhotep en Saqqara, que de eso poco se habla, ¿eh? La pirámide de Zoser, que es un laberinto, es un queso gruyere con 11 pozos que no van a ningún lado, y un tipo, Imhotep, que de la noche a la mañana se convirtió en el hacedor de la primera pirámide de piedra. Hasta ese momento se construía en adobe,
Curiosamente, en sueños los dioses le enseñaron a trabajar la piedra y a construir la pirámide, curiosamente, como aparece reflejada en otra estela, y padre de la medicina. Estamos hablando de cosas... Un hombre que se llegó a convertir en Dios y que creó Sácara, que además es la primera edificación en piedra de la humanidad construida con perfección, hace 5.000 años. Qué curioso que los dioses le hablaran en sueños, ¿no? Qué dioses más extraños tenía Egipto, como los Ensuor, como los hijos de Horus, que venían de las estrellas y gobernaron Egipto durante más de 7.000 años, según las antiguas listas de reyes. Todo muy extraño. Y a la vez me parece tremendamente fascinante y maravilloso. Estamos llegando ya al final de la entrevista y yo no me quiero ir de aquí sin escuchar las conclusiones de Fran Contreras sobre qué es la Gran Pirámide de Giza para ti. Sé que es parte de tu vida, no sé cuántas veces la has visitado, qué significa, y mójate sin miedo aquí en los micros de Caracol Radio. No tengo... Bueno, para mí, mi historia con la Gran Pirámide es singular, particular, y me siento un privilegiado y un agradecido porque he podido estar, siempre que ha habido una noticia de cámaras secretas y de pasadizos, he podido estar allí y contarlo, que son lo que nos mueve, Juanje, ya no solamente vivirlo y sentirlo, ¿no? Sino contarlo, es decir, ser partícipe de esa moderna historia. Para un periodista es un sueño. El año pasado cumplía años entrando en la Gran Pirámide por casualidades, hacía 50 años, y me entraba con un grupo de 25 viajeros, o sea, más. ¿Y qué es? Yo no sé lo que es. Sí sé que no, yo sigo creyendo, pero es mi opinión en base a mis estudios y a autores que no son los oficiales y que son muy incómodos. Yo creo que Keops reutilizó algo que ya estaba ahí y que es un lugar de poder, una máquina de espiritualidad, de energía, una puerta a las estrellas. No sé si es una tumba. Desde luego lo que era una máquina de inmortalidad. Ahí era una puerta a las estrellas, era un Stargate. Esos canales de ventilación servían para que el alma del faraón fuera allí donde venían sus dioses, a Sirio, a la Osa Mayor, a la Osa Menor. Entonces, ¿qué es? No lo sé. Sé que es la única de las 7 maravillas que queda en pie. Sé que es la obra más colosal y perfecta que ha hecho el ser humano. Sé que te rompe la cabeza cuando estás delante de ella, que te fascina, que te embruja y que te hace sentir y vibrar de una forma distinta cuando vas descubriendo sus misterios. Y si tienes la posibilidad de visitarla como lo haces tú, de viajar allí en silencio, en calma, te remueve todo tu interior. ¿Quién la hizo? Seguramente los Ensuor, esos dioses venidos del cielo, que son el gran misterio de la cultura faraónica. Y ya te resumo. ¿Cómo es posible que hace 12.000 años un pueblo que era nómada, que vivía en lo que era un vergel, que era el Sáhara, por un cambio climático deciden trasladarse al Valle del Nilo, al río Nilo, y de la noche a la mañana aparece una civilización que es capaz de hacer obras como la Gran Pirámide, ojo, y que luego no vuelven a repetir? Aparecen astrónomos, médicos, arquitectos, ingenieros, matemáticos, trabajan la piedra de una forma descomunal, con una tecnología que se escapa a nuestra razón, que no somos capaces de igualar, y ya no lo vuelven a repetir y desaparece. Egipto es fascinante por eso y por muchas cosas más. Egipto es puro misterio y es una maravilla entrevistarte. Yo te doy un dato para cerrar la entrevista. En la cuarta dinastía, que fueron 6 reyes, en principio se movió 3 veces más piedra, 3 veces el triple, que en 3.000 años de historia que duró la cultura egipcia. 3 veces más. Para mí esto no cuadra. Para mí esto no cuadra y realmente hay que reescribir la historia de la cuarta dinastía, lo que significa, y esa gran pirámide de Keops, que yo ahí coincido con Frank. Para mí es una puerta a las estrellas. Nos está comunicando directamente con las estrellas, esos canales de ventilación lo dicen clarísimo, esa prueba científica de esa vara de cedro nos manda mínimo a 800 años atrás, hace 3.300 años. Nos toca reescribir la historia ante algo que no comprendemos y que me parece tremendamente fabuloso. Yo creo que nos une con las estrellas, que nos une con los antiguos dioses que llegaron hasta aquí, hasta la tierra. Y yo, el día aquel que me pude echar una pequeña siesta en el sarcófago del supuesto faraón, que yo no creo que allí jamás hubiera ningún faraón, yo salí de allí recargado de energía para los siguientes 10 años, ¿vale? Entonces,
una auténtica maravilla y merece la pena visitarla, merece la pena vivirla. Tienes que hacer un podcast, Jorge, contando esa inscripción. Sí, no ha dado ni tiempo, ¿vale? Lo siento. Hablo mucho, pero tienes que contarlo porque fíjate, mucha gente pensará que todos estos hallazgos suponen hablar de extraterrestres, ¿no? De alienígenas. No, recuerdo las palabras de Fernando. Tiene tantos misterios históricos en sí mismo, lógicos y razonables. Bueno, pues uno de esos misterios lógicos es esa inscripción que tú fuiste el primero en dar a conocer en España, que en España se olvida, se nos olvida a muchos de nuestros compañeros y amigos en citarlo, que fuiste el primero en hacer un estudio para intentar descifrar, porque esa inscripción puede albergar pistas, como alberga pistas todo lo que hemos contado sobre quién, cómo y para qué se construyó la Gran Pirámide. Así que, por favor, haz un podcast que no te he dejado hablar, lo siento, hablo mucho. No te preocupes, tío. Es muy importante. Como quedan unos minutitos aquí de programa, voy a intentar dar un pequeño pozo, pero otro día hacemos un podcast sobre el tetragrama de la Gran Pirámide, los 4 símbolos que hay encima del dintel original, de la puerta original de la Gran Pirámide. Fran Contreras, un fuerte abrazo, amigo. Súper recomendado tu viaje en el mes de junio al Camino de Santiago. Sí. La información estará. Tus redes sociales, dilas al aire, Fran. En Facebook, Fran Contreras, en Twitter, @FranContrerasG, en Instagram, Francisco Contreras Gil, y todo aquel que se quiera venir a vivir la magia del Camino de Santiago en un viaje fascinante y mágico, del 1 al 15 de junio, que se metan en crlisten.com, pondré ahora en las redes el enlace. Vamos solamente 12 viajes en familia, como ya sabes, para vivir el camino de una forma diferente. El mágico Camino de Santiago con crlisten. Listo, amigo, un fuerte abrazo. Buen camino, buena vida. La Gran Pirámide y sus misterios. Cuanto más le investigo, menos sé y más loco me vuelvo. O sea, es que es una cosa... ¿Ya cuántos años llevas yendo a Egipto de forma, bueno, en algunas veces consecutiva, otro con ciertos lapsos, sí. Juanje, pero llevas bastante y cada vez llegas con más preguntas que respuestas? Llevo yendo a Egipto... Yo juraría que la primera, cuando hice mi primer libro de Egipto, fue el 2001. Wow. Llevo yendo a Egipto 22 años. Este año, cuando vaya, si Dios quiere, septiembre, octubre, os repito, ¿vale? Que hay mucha gente que me está preguntando. El viaje en la primera semana de mayo lo anunciaré en mis redes sociales. Ahora estoy firme con el de Rumanía y por eso no le estoy haciendo publicidad. Será la 14ª vez que vaya. Pero hay veces que me he pegado un mes. El año pasado estuve un mes. Antes, cuando iba de guía, que hacía 1 o 2, o sea, igual viaje de 2 semanas, me quedaba luego otros 15 días más y recorría partes del país que no conocía. Entonces, no, Egipto es un país que enamora. Y o lo amas o lo odias, ¿eh? Sí. No tiene término medio, porque es África. Claro. Y todo es como muy... No sé cómo definirlo, tío. Iba a decir la palabra visceral. No es visceral. ¿Insalubre? No por la suciedad. No te voy a decir que el Cairo no sea sucio, ¿vale? O que tenga sitios con muchísima basura, sí, y todo esto y tal. No, pero todo es como... Desde las relaciones con la gente, o sea, todo, tío. Todo es... Te pongo un ejemplo. Mira. Tú, desde que pisas Egipto, como cualquier país de África, tío, desde que pisas África, macho, o sea, en un país árabe, me voy a pasar un minutillo, espero que Richie no me eche la bronca, ni lo de informativo. Bueno, tú llegas y te bajas, tío, ¿vale? Y desde el minuto 1 que te bajas, todo el mundo te quiere engañar. El taxista, todo el mundo te quiere engañar. Nadie te va a sacar una navaja y te va a robar y tal, pero todo el mundo te quiere engañar. Es como muy estresante, ¿no? Y tal, en ese sentido. Yo que sé 3 palabras de árabe, les mando al carajo y no me corto un pelo, como se quedan así, muy sorprendidos cuando alguien les habla árabe, ¿no? Una vez me recorrí el Egipto, pero por el desierto, ¿vale? Me hice Luxor, el Cairo, cruzando 3 desiertos. Bueno, ese es un viaje que haré el próximo año, si Dios quiere, ¿vale? Porque eso es en 4x4, todo desierto, y es una pasada. Ves templos en medio de la nada, donde no hay gente. Bueno, es una maravilla, tío. Bueno, pues total. Salimos y nos metemos a la carretera y se nos revienta la rueda del coche. Pero reventada. Nos paramos en la cuneta
macho, para un camión. Bajó un señor y me regaló 2 sandías para que no pasara hambre. Otro vino con un gato. O sea, es la gente más solidaria del mundo. Wow. Entonces tienes esas experiencias de contraste, Ese contraste, tan claro. de que coges un taxi y el taxista te quiere engañar o tal no sé qué, a luego hay un problema y todo el mundo se vuelca en ayudarte. Es muy loco, tío. Es muy difícil de explicar las sensaciones que he tenido allá. Para mí en mi casa ya, en mi segunda casa. Y repito, este año, si Dios quiere, tanto en septiembre como en octubre, creo que voy a hacer como 3 grupos con 3 precios distintos y 3 recorridos diferentes. Y el que quiera, pues que se apunte y que lo disfrute y que lo viva, ¿no? Que es lo importante. La parte de arqueología, como si estuviera en el planeta Marte. Wow. No hay nada igual, ni vas a ver nada igual en absolutamente ningún lugar del mundo. No, es muy peculiar. Muy peculiar. Bueno, amigo, tus conclusiones y tu cierre, y tus redes sociales. Un país maravilloso, Juanje, un recorrido estupendo a través de la visión de Fran Contreras, y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Bueno, señores, y como me he pasado de tiempo, simplemente deciros que me encanta Egipto, que me fascina estar al lado de esas pirámides y haber recorrido esos desiertos, como si fueran de otro mundo. Tanto los paisajes, como los lugares, como las gentes que hay allá, como esos monumentos que no entendemos y que nos obligan a reescribir la historia. Porque al que le guste bien y al que no también, nos conectan directamente con las estrellas y con dioses muy lejanos que un día caminaron en la tierra junto a los hombres. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.